Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Siempre lo decimos y lo proclamamos. Gracias a Dios por esta tarde. Gracias, Señor. Quería saber si nos visita alguna persona que está aquí por primera vez. Si me lo pueden saber levantando una de sus manos. Ahí, Dios te bendiga. Ya les hablé contigo antes de la reunión. Qué bueno, bienvenido a este lugar. ¿Alguna otra persona más? Dios te bendiga, bienvenido. Gracias. Bueno, muy bienvenidos ahí también. Esta es una familia de la fe, así que le damos la bienvenida. ¿Qué les parece? Lo hacemos con este aplauso. Nos gustan, que vengan y nos visiten, que estén con nosotros. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y antes de ir a un texto en particular, estaba leyendo ahí algún artículo, más que interesante, que habla de los argentinos, o sea, de nosotros. La mayoría de nosotros luchamos con muchas incertidumbres. El contexto nuestro es un contexto muy especial y hace que estemos luchando con muchas incertidumbres, tengamos miedos, ansiedades. Ustedes saben que Argentina es uno de los países que más ansiolíticos consume por habitante. Impresionante, ¿sabía eso? Argentina, uno de los países que más ansiolíticos consume por habitantes, para dormir, para... ¿no? La vez pasada fui a un médico para hacerme un apto físico porque vieron que cada vez que comienza un año nuevo uno planifica hacer una dieta, ¿no? Entonces me hace así, ¿no? Tranquilo. Y la ansiedad tiene que ver con un poco de temores. Temores. Y el temor, el miedo es algo que está en nosotros, incluso puestos por Dios como un mecanismo de defensa. Pero hoy en día no lo estamos usando como un mecanismo de defensa, sino que estamos muchas veces imaginando el peligro sin que sea real, y nuestro sistema nervioso no puede distinguir qué es imaginario y qué no. Y ahí colapsa y uno necesita la pastillita. La ansiedad es, dijo uno, que es como un arroyo de temor que crece y arrastra todos los pensamientos que hay en nuestra mente. Un amigo mío dice que tiene un conocido que siempre le dice: yo me quiero morir joven, así voy ganando tiempo. Tipo ansioso, ¿no? ¿Y qué es el temor? Es este sistema de alarma de que algo malo va a suceder. Es la sensación de pérdida de control. Por lo general, el temor y la ansiedad viene por miedo a empobrecer. Yo tengo una casa que vale tantos dólares y ahora con el dólar así, ¿cuánto costará? Cada vez vale menos. Miedo a empobrecer, a que no alcance el sueldo, el miedo a que no se pueda alcanzar determinados objetivos, la preocupación y la ansiedad porque a lo mejor uno está ahorrando algo y no le alcanza para los objetivos que se está proponiendo, la sensación de pérdida de control en cuanto al físico. A veces el físico no reacciona de acuerdo a nuestra mente, especialmente si queremos hacer determinados deportes que a veces no estamos en condiciones para eso. Ejemplo, el fútbol. Miedo a las críticas. Miedo a la crítica, el que dirán. Miedo a la muerte. Muchos tienen miedo a la muerte. Algunos a envejecer, al espejo. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, dicen los que saben que mucho de esto tiene que ver, y diría que casi el 50%, tiene que ver con el ambiente en el que crecemos, en cómo nos crían nuestros padres. Ustedes vieron que hay padres que son bastante sobreprotectores, ¿no? Y que dicen: nene, cuidado, cuidado al cruzar la calle, por favor, cuidado al cruzar la calle. ¿Está bien o mal? Está bien, pero el nene tiene 25 años, entonces no está bien.
Es demasiado, ¿no es cierto? O ponete la camiseta porque hace frío, te vas a resfriar. O cuidado con los insectos, llévate la cremita. Y cuando uno hace todo el tiempo esto, ya desde chiquito, como que es todo agresivo, todo que, ¿no? Y va generando una cultura de la ansiedad, del temor, del miedo. Pero también está el miedo imaginario de lo que podría llegar a suceder. Y es lo que hablaba recién, es que nuestro sistema nervioso se pone en alerta por lo que va a pasar, cuando en realidad todavía no se sabe qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en el 2014? ¿Qué va a pasar con la economía familiar en el 2014? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar? Y podremos hacer esto y podremos hacer lo otro. Y esto tiene consecuencias muy fuertes a nivel personal. El miedo y la ansiedad nos reprime como persona, nos paraliza, nos inhibe, quita toda posibilidad de desarrollo de proyectos. Deja las personas de ambicionar proyectos. Y esto me choqueó, porque agarré el diario esta semana y vi una encuesta de una consultora que dice cuáles son los proyectos que planifican los argentinos para este año. ¿Cuáles son esos proyectos? Me tiré a la pileta para verlo porque me encantan todas estas cosas y me encanta toda esta estadística. Y el 70% contestó que el proyecto más grande para este año era hacer un viaje. Está bien. Está bueno, yo también tengo, es una de las cosas que quisiera hacer. Pero eso era todo. Bueno, algunos capaz que están dentro del otro porcentaje más chiquito, que es, bueno, un poquito más. Y esto tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con qué es lo que deseamos, qué es lo que planificamos, qué es lo que creemos que va a suceder. Y tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con no planifiques, nunca vas a saber lo que va a pasar y sigamos en la ansiedad. En la ansiedad. Y los hombres reaccionan de forma distinta a las mujeres, ¿no? Las mujeres cuando están ansiosas a veces se ponen un poquito quejosas. Y los hombres, un poquito. Uno me hace como una seña como que a lo mejor un poquito más. Y los hombres, como dijimos en una reunión de matrimonio, se van al cuartito de la nada. No es como el hombre tiene un cuartito de la nada acá adentro, un cuartito especial, que cuando llega del trabajo se pone ahí con el zapping y cualquiera, ¿no? La mujer le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada. Y uno está mirando, ¿no? Está en el cuartito de la nada y ahí descansa. Y ahí se queda. Y yo quisiera hablar un poquito de esto desde la perspectiva de la palabra de Dios. Porque hay una historia fascinante, fascinante. Muchos de nosotros la hemos visto en la escuela dominical, de chiquitos. Es una historia fascinante de cómo Dios trata con esta persona y quiere tratar con nosotros también. Cómo es Dios y lo que tenemos que hacer para ser conquistadores de este año 2014 que está por delante. Y yo me preguntaba, ¿se puede estar bien un día y mal otro día? La respuesta es sí. Es como que en el lenguaje hay dos conceptos muy particulares. Uno es la contradicción. Esto es cuando dos verdades chocan, no pueden estar juntas. Por ejemplo, esto que está aquí, este arbolito, es verde y es rojo. No, es verde o es rojo, ¿no es cierto? No, es una contradicción. ¿Es verde o es rojo? Pero en muchos casos se genera una paradoja en nuestras vidas, de que podemos estar bien y podemos estar mal y las dos son verdad. Podemos estar muy bien un domingo y podemos estar muy mal un lunes. Podemos tener un domingo de gloria y un lunes santo, ¿no? Podemos tener un momento de mucha inspiración. A mí me ha pasado trabajar en una empresa donde no tenía que haber ido,
a trabajar, porque incluso Dios mismo me dijo que no vaya, y venir al domingo a la iglesia era un oasis. Y el lunes me llevaba todo por delante, de una fe impresionante, y el lunes me juntaba en Avenida San Martín y la Juan B. Justo a llorar con lágrimas, porque el ambiente era tan hostil que se me acababa la fe, no me duraba 2 minutos. Digo, ¿cómo hago para llegar al domingo? Si se me acabó el tanque el lunes a las 7:15 de la mañana. Se puede estar bien un momento, se puede estar, es como una paradoja de esto. Y la Biblia nos habla de una persona que vivió esto. Y esta historia es fascinante y se las quiero contar porque me hizo muy bien a mí. El Señor me mostró un proceso para con mi vida y yo lo quiero compartir con ustedes. La Biblia es un libro espiritual y dentro de ese libro espiritual está la historia del pueblo de Israel. Dios levantó a un pueblo y quiso hacer un pueblo ejemplar para darle bendición y para que bendiga a otras naciones. Pero ahí hubo muchos problemas, ellos se desviaron de Dios y Dios les mandó ahí jueces y profetas y no creyó. Y hay una historia que es la que vamos a ver, que está en el libro de Reyes. Hay un libro de la Biblia que se llama Reyes, y es el primer libro de Reyes. Y se da particularmente en este libro la historia de muchos reyes y una monarquía en Israel y un círculo vicioso muy particular. Había un rey que hacía lo bueno delante de Dios, acercaba al pueblo a Dios y le iba bien. Venía otro rey y empezaba a hacer cosas malas, le iba mal. Pero como le iba mal, pedía por favor que le vaya bien. Entonces después venía otro y le iba bien. Y después le iba mal, y después le iba bien. Y era así como una rueda ovalada. Así estaba el pueblo de Israel. Cuando las cosas van mal, vamos a buscar de Dios. Cuando las cosas van bien, y empecemos a hurgar otras cosas. Y ahí iban, una rueda ovalada. ¡Bum! ¡Bum! Y esta historia es muy particular porque hay en distintos reyes, la primera frase por lo general de esta historia de los reyes dice, y este rey hizo lo bueno delante de Dios, este rey hizo lo malo delante de Dios. Porque la Biblia es un libro espiritual y así va catalogando los reyes. No dice, este rey hizo 5 escuelas, creó un ministerio nuevo. Porque para Dios parece ser que eso no es tan importante. Es importante para nosotros y está al alcance de nuestra mano para hacer. Pero Dios ahí dice, este rey hizo lo bueno, este rey hizo lo malo. Cuidado, justamente hoy oramos tremendo, porque oramos por esto. Y hay de nuestros gobernantes cuando tengan que dar explicaciones si hicieron lo bueno o hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Es una visión absolutamente distinta de la visión que nosotros podemos llegar a tener de buen gobierno o mal gobierno. Y en esto se levanta un rey, Acab. Y dice la Biblia particularmente que Acab hizo lo malo, y fue peor que todos los anteriores. Hizo lo malo y fue peor. Hizo lo peor, más que todos los anteriores. Yo me puse a averiguar por qué. ¿Por qué? Porque antes había otros reyes y también eran muy malos. ¿Por qué decían que eran buenos o malos delante de Dios? Es que había ahí en ese momento el culto a otros dioses. El pueblo estaba medio mezclado y adoraban a 2 dioses muy particulares. Una era la diosa Aserá. Era la diosa de la fertilidad, para que todo vaya y sea productivo. Y a esta diosa de la fertilidad había que darle sacrificios humanos. Estamos hablando de 700 años antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo.
Había que darle sacrificios humanos. Eso era lo que estaba haciendo el hombre en ese momento. Y hacía cosas extrañas. Mataban primogénitos. Tenían orgías para la diosa. ¿Se entienda bien? Y había otro dios que era Baal. Baal era el dios de los cielos, las nubes, los truenos y los relámpagos. Estamos bastante en esta semana sensibilizados con este tema. Y ellos, claro, adoraban a estos dioses para que se mueva un poco la tierra y dé su fruto y caiga agua de los cielos y se dé todo ese ciclo. Y Acab hizo algo muy particular. Cuando él lo nombra rey, él deja libertad al pueblo que adoren a todos estos dioses. Pero él se enamora de la hija de un sacerdote de Baal llamada Jezabel. Jezabel era una tipa brava, dicen, ¿no? Y ustedes saben cómo son las cosas. El hombre la cabeza y la mujer el cuello, ¿no? Que lo va moviendo. Así que Jezabel era una tipa brava y lo podemos ver ahí en la historia, el carácter de ella, y esta mujer lo sedujo y Acab era muy pusilánime y Acab dijo, bueno, hagamos templos. Imagínense, en el medio del pueblo de Israel que ama a Dios, si hagamos templo para Baal, hagamos templo para la diosa Aserá. Pero hagamos más cosas, hagamos sacrificios y hagamos más cosas. Proclamemos esta religión oficial. Es nuestra religión oficial. Y eso es lo que dicen los libros de historia de por qué Acab llegó a hacer tanta maldad en esto. Imagínense ustedes que surge un gobernante y de golpe nos dice, bueno, ahora la Argentina, la religión oficial va a ser musulmán. Todos se van a tener que levantar a las 6 de la mañana, a hacerla a las 6, a las 12, a las 4, a las... ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Si yo tengo otra fe. No, ahora todos vamos a hacer esto así. Y fue tremendo porque el pueblo cedió. El pueblo cedió. Así que tenemos a Acab, tenemos a Jezabel, una mezcla en el pueblo de conceptos y de dioses, y Dios levanta ahí un hombre llamado Elías. Eliahú es la palabra exactamente, así como con anginas. Eliahú. Y levanta, que significa mi Señor es Dios. ¡Qué bárbaro! En medio de toda esa discusión de dioses, Dios levanta a un hombre cuyo nombre es mi Señor es Dios. Y Elías se llega ahí a Acab y le dice, estimado rey, esta maldad es tan grande que va a haber sequía durante 3 años. Va a haber sequía hasta que yo lo diga. Va a haber sequía. Imagínense, el dios Baal es el que da la lluvia, Aserá la que hace florecer todo, y ahora viene Elías y dice, separa todo esto, va a haber sequía. Va a haber sequía. Así que lo que termina sucediendo con esto es que generó una crisis muy grande en ese gobierno. Los profetas de Baal y de la diosa Aserá comían con Jezabel. Así que Jezabel dijo, no, pero esto está molestando a nuestros dioses. Así que empecemos a matar profetas, porque la sequía realmente empezó a suceder. Matemos a los profetas, matemos. Y empezaron a buscar a los profetas para matarlos, para así agradar a Baal y la diosa Aserá. ¿Vamos bien hasta ahí? Es interesante, ¿eh? Así que empezó a haber sequía. Hasta que en un momento Elías, ahí mandado por Dios, le dice ahí a Acab, mira, se produce un encuentro muy especial. Acab lo estaba buscando para matarlo como otros profetas, pero sale al encuentro Elías y le dice que vayan a un monte llamado Carmelo.
todos tus profetas, tus 450 profetas de Baal y tus 400 profetas de la diosa Será, que vayan a Carmelo, porque ahí vamos a definir quién es Dios. ¡Wow! Impresionante. Esto es Primera de Reyes 18, a quien quiere buscar en la Biblia. Vamos a ver quién es Dios. Entonces el pueblo fue. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Yo no me la pierdo por nada del mundo. Llenamos la cancha de River ahí. Yo quiero ir a ver quién es Dios y cómo se va a definir quién es Dios. Bueno, vamos todos. Así que fueron los profetas. Y fue Elías. Y ahí Elías le dice al pueblo una frase muy, muy fuerte que todavía está latente hoy para cada uno de nosotros. Y dice, ¿por qué están indecisos? Si Dios es Dios, síganlo. ¿Por qué están indecisos? Si Dios es Dios, síganlo a Él. ¿Por qué están indecisos? Si Dios es Dios, entonces síganlo a Él. No se puede estar ahí en el medio, siendo un explorador. Parecería ser que no se puede estar ahí en el medio siendo un espectador. O uno es o uno no es. Si Dios es tu Dios, síguelo a Él. Y así Elías arrancó este viaje. No se puede esperar nada de nadie ni de ninguna cosa. No podemos llenarnos de expectativa de que solucionen aspectos nuestros, necesidades nuestras, personas o cosas que no sean Dios. Porque si no se convierten en un Dios. O sea, todo aquello, en otras palabras, todo aquello de los cuales nosotros ponemos expectativa para llenarnos de felicidad o esperamos, se convierten en Dios si realmente le ponemos tanta expectativa ahí y no la tenemos del Dios verdadero. Y ahí convocó al Monte Carmelo. Interesante esto, porque van ahí al monte. Entonces Elías dice, vamos a hacer una cosa, vamos a definir quién es Dios. Armen ustedes, hay un altar, traigan 2 bueyes. Trajeron 2 bueyes, elijan ustedes uno, eligen la pelota, ¿sí? Elijan 2 bueyes, ustedes eligen uno, elijan. Vamos ahí, sacrifíquenlo. Y aquel que haga caer fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Interesante. ¿Por qué fuego del cielo? Y Baal debería poder hacerlo, porque es el Dios del relámpago, de los truenos, podría hacer caer fuegos del cielo. Así que los profetas estuvieron ahí y dice la palabra de Dios que empezaron a hacer su rito, la danza de la lluvia, supongo. No lo dice así, pero debe ser la danza de la lluvia, ¿no? Y salían con sus lanzas y sus cuchillos y bailaban y danzaban y no pasaba nada. Y estuvieron desde la mañana hasta el atardecer. En el atardecer estaban ya agotados de hacer todo ese rito. Empezaron a cortarse, para que haya sangre, para agradar a este Baal. Y no pasaba nada, absolutamente nada. Así que Elías empezó a decir, ¿qué pasa, muchachos? No pasa nada. ¿Qué pasa? Y ahí, cuando ya no daban más y prácticamente estaban en el piso, Elías dice, bueno, ahora es un poco el turno de este Dios, único Dios. Pero hizo algo muy especial. Él armó ahí las piedras, eligió 12 piedras, puso madera, puso ahí la ofrenda y dijo, traigan 4 baldes de agua. Dijeron, qué interesante, 4 baldes de agua. ¿Será que va a haber tanto fuego que va a haber que apagarlo después? Entonces lo trajeron, dice, no, antes de que empecemos, tiren el agua arriba del sacrificio. Así que tiraron los 4 baldes de agua.
¿no? Una situación media rara, porque se supone que tiene que salir fuego de ahí. Después dijo, traigan 4 baldes más. Y trajeron 4 baldes, los tiraron ahí. Y después por tercera vez dijo, traigan otros 4 baldes más. Así que tiraron una cantidad de litros de agua impresionante, hasta que se llenó de agua eso y se llenó todas unas canaletas que habían ahí, se llenó de agua. Entonces Elías levantó la mano y dijo, Dios mío, haz tu obra. Y ahí vino fuego del cielo y secó todo eso. Secó todo esto en los libros de historia. Esto no es una novela. Esto no es Arnaldo André con Armando. Esto es verdad histórica, con enseñanza espiritual tremenda. Y ahí fue una euforia que le agarró a Elías, que dijo, ahora vamos a empezar a aplicar la ley de Moisés. Y como la ley de Moisés decía que había que matar a todos aquellos brujos que se levantaban en el pueblo y que incitaban a hacer sacrificios humanos, etcétera, etcétera, ahí dijo, bueno, agarren ya a estos profetas, mátenlo. Así mató a todos los profetas que estaban ahí en defensa de la ley de Moisés, los liquidó a todos. Y ahí termina, parecería ser la historia. Ya sabemos quién es Dios. Y el pueblo dice que miraba, atónicamente miraba. Así que el rey Acab era uno de esos observadores. De golpe miró y dijo, uy, Jezabel tiene 400 profetas menos. ¿Cómo se lo explico? Jezabel no estaba ahí. Así que Elías le dijo a Acab, ya ahora vete. Y Acab se fue y se lo contó a su esposa. Llegó a la casa y le dijo, Jezabel no sabe lo que pasó. Nos juntamos ahí en el monte. Y Jezabel le agarró un ataque de ira. Y las mujeres cuando se enojan son bravas. La Biblia dice que manejar una mujer enojada es como saber manejar el viento, hermano. ¿No? Uno se tiene que andar acomodando, porque es complicado. Es complicado. Yo estoy en el proceso de aprendizaje. Uno va, ¿no? Se va. Uno parece Matrix, ¿no? Y se lo dijo a Jezabel. ¿Sabe lo que hizo Jezabel? Dijo, mañana a esta hora Elías va a estar muerto. Y acá se produce la paradoja. La misma paradoja que tenemos vos y yo. Porque hace 3 versículos, 4 versículos atrás, en 1 Reyes 18, 21, Elías dice, si Dios es Dios verdadero, debes seguirlo. Y en 1 Reyes 19:3, y Elías se enteró de esto y huyó a ponerse a salvo. Se escapó. ¿Pero cómo? Es una paradoja, es medio raro esto. O sea, Elías, Dios le ayudó a resucitar a un niño, a multiplicar el aceite de una viuda. Le ayudó a caer fuego del cielo. Ya, yo me sentiría Superman, digamos, ¿no? O el Señor de los Anillos. Y de golpe se entera Jezabel y dice, ay Dios mío, ¿en qué lío me metí? Rajemos. Y empezó a caminar hacia el desierto. Hacia el desierto. Empezó Elías, lleno de miedo. Y decía, me quiero morir, 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 me quiero morir. Y la verdad que si yo fuera Dios, le cumplo su deseo. Pues digo, ¿cómo, Elías? Después de todo esto, ¿cómo te querés morir? ¿Qué harías si fueras Dios? ¿Qué harías vos si fueras Dios? Que haces demostraciones ahí a través de Elías, que estás con él, que lo cuidás, que se envalentona y vos estás ahí atrás. ¿Qué harías si fueras Dios? Yo le cumplo el deseo, por eso no soy Dios. No, yo le cumplo el deseo, pero ¿cómo si este, que es el más valiente, se quiere morir ahora? Ya está. ¿Qué paradoja? Tal vez
no estés corriendo por tu vida, pero tal vez la estés desperdiciando. Y acá vemos el carácter y el amor de Dios, que es tan, tan lindo, tan dulce. Porque, y yo se los quiero leer, y con esta historia vamos a terminar hoy. Dice en 1 Reyes 19:10, perdón, 19:3, dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo, y cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Creo que descubrí que es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Antes era, ¿no? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? San Juan 3:16 era mi texto favorito. Después que leí esto, digo, este es mi texto. Levántate y come. Este está buenísimo. Dice, y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre los carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió la montaña e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con la mano y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y tus profetas han matado a filo de espada. Yo, el único, he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Y esa es la palabra de Dios. Y yo quiero destacar 2 o 3 frases. La primera de ellas es, levántate y come. Levántate y come. Levántate y come. Claro, en ese momento Dios puso a él unos panecillos ahí en su cabecera. Esto nos muestra a Dios como Padre. No, hagamos de cuenta que de golpe aquellos que tienen hijos, un hijo viene corriendo a casa, toca el timbre, estoy desesperado, pasa. ¿Y qué haces lo primero? ¿Qué es lo primero que haces? Le das algo,
Si estoy hambriento, estoy sediento. Ahí está, tranquilo. Vamos a comer, después vamos a charlar. Después vamos a charlar. Pero acá, come algo. Vieja, prepara algo para tomar. Vino el nene. Dios es un Dios Padre. Es un Dios distinto. Es un Dios que no hay que mutilarse para poder agradarlo. El carácter de Dios es tan lindo que se acerca a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Yo he preparado algo para ti. Y el pan espiritual en la Biblia es la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, y eso es la Biblia. Y yo estaba haciendo cuentas de que tenemos la palabra de Dios en todos lados. Lo tenemos en la iglesia, tenemos 200 versiones de la palabra de Dios, de distintas traducciones. Tenemos libros que nos hablan de la palabra de Dios. Tenemos los celulares. En los celulares llevamos colgada una Biblia. Acá. La mayoría de los argentinos tienen un celular. Ahí está la Biblia. Está en 2 minutos. Aquellos que no la tienen, al final de la reunión, ahí la instalamos en 2 minutos. La palabra de Dios está al alcance, horneada con humito, para que la comamos. Para que la comamos. Y a veces somos cristianos que no comemos la palabra. A veces estamos ahí y dice, bueno, levántate, y no tengo fuerza. Algunos no comen la palabra, algunos creen que la palabra es chicle. O sea, el domingo se mastica y después se escupe. El Señor nos dice, en 2014 querés que te vaya bien, yo te puedo fortalecer. Podés estar con miedo, con ansiedades, con cuestiones del día a día. Levántate y come, fortalécete. Fortalécete en la palabra. La palabra nos fortalece. Leer la palabra nos fortalece. Dios nos dio todo al alcance de nuestras manos. Pero Él no puede hacernos comer. Él puede hacer todo. Él puede armar el pan, Él puede armar el agua, Él puede armar todo, nos puede despertar, nos puede decir, ahí está al alcance de tu mano, está ahí cerca de tu cabeza, pero no nos puede agarrar del cuello y obligarlo a comer. Qué interesante, ¿no? Que Él puede influenciar sobre todo, pero no nos puede hacer comer. Como yo no puedo agarrar a mi hijo y agarrarlo del cogote y hacerlo comer cuando él no quiere comer. Iglesia, levántate y come la palabra. Y luego lo tocó de vuelta y le dijo, levántate, sigue comiendo. ¿Y sabes qué? Ve a la montaña. Ve a la montaña. Y alegóricamente, porque la Biblia es un libro espiritual, esto significa que en medio de nuestras ansiedades, en el medio de nuestro día a día, tenemos que ir a la montaña, que figurativamente es la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no es esto aquí particular, sino que es nuestro cuarto. Es, no sé si el baño, el cuarto, una silla frente a otra silla. Yo conozco a algunos que se sientan y ponen una silla vacía delante como para representar la persona de Dios. Para otros es poner las manos así y decir, Señor, aquí estoy en tu presencia. Háblame, ya leí tu palabra, leí un texto. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que meditar la palabra de Dios es igual que preocuparse. Cuando una persona se preocupa, tiene 200 pensamientos abiertos ahí, ¿no? Supongamos que me preocupo porque tengo que pagar algo mañana. Entonces digo, bueno, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Y qué voy a hacer? Y mejor le hablo a fulano, bueno, capaz que mañana cobro. No sé, capaz que, bueno, si no cobro mañana, entonces le voy a hablar
a Jorgito Salomón, que siempre anda con plata, y si Jorgito Salomón justo se fue con la moto, entonces me voy a fijar a ver qué hago. Eso es preocuparse. Hay gente que no duerme, hermano, con preocupaciones. Hay gente que no puede dormir, hay gente que está con los ojos a las 3 de la mañana así abiertos. Y meditar la palabra de Dios es exactamente lo mismo que preocuparse. Es agarrar un texto y decir, acá dice que Dios lo tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Señor, ¿qué me estás queriendo decir con levántate y come? Ah, que me tengo que levantar, tengo que leer la palabra de Dios. Claro, porque si levanto y sigo comiendo, esto no es. ¿Ah? ¿Y qué es lo que quieres que coma? ¿Qué es lo que quieres que coma? Señor, no, quiero que comas alguna palabra que te va a hacer bien para el perdón, porque tienes algunos problemitas. Ah, tengo que buscar entonces ahí. ¿Y por qué es eso? No, porque hay un problema ahí en tu familia y todavía no has podido resolverlo. Y hoy tu primer paso de fe es ese. Esa es la meditación. Meditar en la palabra de Dios, repetirla en nuestra mente. Ese Señor, aquí estoy, háblame, háblame Señor, háblame Señor. Vea la presencia del Señor. Este año 2014 no se puede vivir si no vamos a la presencia del Señor. Se puede vivir a las piñas, pero no se puede vivir con los anhelos en Cristo que tenemos. Y dice aquí la palabra de Dios que, claro, Elías estaba buscando algo muy particular. Vino un terremoto, después vino un viento. Uno espera que Dios se manifieste de manera así grandilocuente. Dios es grande, Dios es grande. Entonces dice, bueno, Dios me va a hablar en la reunión, me va a hablar y me va a señalar y me va a hacer pasar adelante y me va a decir todo lo que yo hice en el año 1978. ¡Wow! Ahí me doy vuelta, caigo para atrás, Dios me habla y flash. Dios lo puede hacer. Pero dice la palabra de Dios que vino una y otra cosa. Y Elías esperaba ahí en la cueva, estaba esperando, pero lo que sucedió fue algo muy especial. Que vino la voz de Dios como un suave murmullo. Eduardo, yo estoy contigo. Walter, yo soy tu Dios. Tranquilo en el trabajo. Carlos, estoy con vos. Mira, ve y perdona. Perdona. Confía en mí. Confía en mí, Señor. Hermano, esto te parte en el interior. Yo deseo que lo experimentes. Porque cierras los ojos y cuando meditas las palabras de Dios y abres tu corazón, viene ese murmullo y te dice, no te preocupes. Viviana, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Tranquilo. Yo estoy a tu lado. ¿Acaso no crees que yo veo lo que te está pasando? ¿Sabes por qué estoy hablando tan suavecito? Porque Dios le place hablar suavecito. A Dios le place hablar suavecito porque está cerca. Está cerca. Está cerca. Está con nosotros. Está contigo. No viene de allá. Está ahí contigo. No te preocupes, Carmen. Todo va a salir bien.
¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí en tus luchas? Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te alabo, Jesucristo. Yo te alabo. Fuertes aplausos para Dios. Aleluya. Yo te alabo, Señor. Bendito tu nombre. Yo te alabo, Señor. 2014 es un tiempo para levantarse y comer. Es un tiempo para levantarse y tener intimidad con Dios. Y con esto termino. Luego lo agarró Elías y le dijo, ¿sabes qué? Ahora vuelve a Damasco y haz lo que tienes que hacer. Y haz lo que tienes que hacer. Ahora vuelve al camino. Vuelve al camino y haz lo que tengas que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Comparte la palabra, comparte tu testimonio, bendice a tu familia, háblale bien de Dios, habla bien de los que están al lado tuyo. Sigue bendiciendo, dando lo que puedes dar, disfrutando de la vida, disfrutando del verano. Celebra a Cristo, compártelos con todos. El jueves estaba haciendo un acto médico para ir al gimnasio, fui a un cardiólogo ahí en en Perón y Florida, pleno microcentro, y me está atendiendo él, y me está haciendo un electrocardiograma, y me dice, ¿cómo crees que está del corazón? Le digo, yo estoy bárbaro, le digo, tengo un corazón de fierro. Y dice, bueno, ahora lo vamos a ver, eléctricamente lo vamos a ver. Le digo, pero yo estoy bien, le digo, tengo paz, le digo, Dios lo tengo acá, está conmigo. Si no me diga, ¿de qué religión sos? Le digo, no, yo soy cristiano. Me dice, bueno, yo soy católico. Le digo, bueno, parecido. ¿No? Parecido. Le digo, vos tenés, más allá de ser católico, tenés a Dios. Y yo creo que sí. ¿No? Y le digo, mira, yo soy cristiano evangélico. Me dice, soy el primero que veo. Me choqueó. Ayer se lo contaba a Gaby. El primero que veo. Me dice, ¿dónde están? Me hizo recordar esta pregunta. ¿Qué haces acá? Usted tiene que estar allá. ¿No? ¿Dónde están? Qué buena pregunta. Vuelve al camino. Date a conocer. No hay nadie que pueda hacerte nada. Dios está contigo como poderoso gigante. Vuelve a camino y haz lo que tengas que hacer. Cumple tu misión de vida. Sirve al Señor con alegría. Sírvelo con alegría. Vuelvo a la frase de primera de Elías envalentonado. Si Dios es tu Dios, síguelo a Él. Hazlo, haz algo. En el nombre de Jesús. Haz algo. Este es un año 2014 también para cumplir con los deseos de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, sirviendo a los demás también. ¿No les parece?